Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, continúa su gira por Medio Oriente para presionar por un acuerdo entre Israel y Hamás. Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi tras visitar Israel. Egipto le advirtió a Estados Unidos sobre una posible guerra regional. En la región noreste de Ucrania, en Sumy, los soldados se preparan para cruzar la frontera hacia la región rusa de Kursk, 2 semanas después de que Kiev lanzara su sorpresiva incursión militar. Allí, más de 122.000 personas han abandonado la región, mientras Kiev afirma haber derribado 3 misiles y 25 drones disparados por Rusia en un ataque nocturno. En Estados Unidos, los demócratas comenzaron su convención en Chicago despidiendo a Joe Biden. El presidente elogió a Kamala Harris como su vicepresidenta. Pese a los aplausos, el evento se vio envuelto en protestas contra la guerra de Israel en Gaza. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió en Egipto con el presidente Abdel Fattah al-Sisi y el ministro de Asuntos Exteriores. El jefe de la diplomacia estadounidense viajará después a Qatar en su último intento de lograr una tregua en Gaza. Blinken afirma que Israel aceptó una propuesta para dirimir las diferencias que frenan este acuerdo, pero que aún quedan decisiones difíciles de tomar. Hamás cree que las declaraciones de Joe Biden ayer dan luz verde para que Israel continúe la guerra. El egipcio al-Sisi advirtió por su parte del riesgo de que la guerra en Gaza se extienda a nivel regional, mientras allí en el enclave al menos 7 muertos dejó un nuevo ataque contra una escuela que alberga a miles de desplazados. Israel recuperó los cuerpos de 6 rehenes en Gaza durante una operación militar nocturna en Han Yunis. En un anuncio conjunto, el ejército y la Agencia de Seguridad de Israel identificaron a los fallecidos como Yoram Metzger, Alexander Dassin, Abraham Morder, Shine Perry, Navad Pipelwell y Yaged Bushtab. Todos, excepto Morder, ya habían sido declarados muertos meses recientes por el ejército israelí. Según Israel, sus fuerzas habían entrado en los túneles de Hamás en una operación compleja para recuperar los cuerpos. En la actualidad, hay 109 rehenes israelíes retenidos en Gaza, 36 de los cuales se creen que ya han muerto. Mi tío fue secuestrado de su casa en el kibbutz Niros por terroristas de Hamás. Esto sucedió el 7 de octubre, el 8 de octubre fue abandonado por su gobierno y fue así hasta el día que murió. Vio televisión y escuchó algunas emisiones de radio. Estoy seguro de que escuchó lo que está pasando en Israel. Debe haberle roto el corazón ver que la gente de su propio gobierno se opuso a firmar un acuerdo que lo trajera a casa. Así que sí, jamás lo tomó, pero el abandono continuo fue por parte del gobierno israelí. En la región ucraniana de Sumy, al noreste del país, los soldados se preparan para cruzar la frontera con la región rusa de Kursk, 2 semanas después de que Kiev lanzara esta incursión militar por sorpresa. La incursión ya provocó el desplazamiento de más de 120.000 ciudadanos rusos. Desde el lado ucraniano de la frontera, Guiller Krach, de France 24, habló con los militares ucranianos que se preparan para volver a entrar a Rusia. Veamos. En una parada en la carretera entre Sumy y la frontera, estos hombres esperan su viaje a Rusia y planean sus próximos movimientos. Oleksandr insiste en que, a pesar de su lesión sufrida en la región de Kursk hace unos días, sigue siendo un activo para la ofensiva ucraniana allí. Estos hombres, sin embargo, acaban de regresar de una misión abortada para hacer llegar suministros. A pesar de las dificultades, dicen que siguen confiando en que Ucrania pueda mantener el territorio que ha ocupado dentro de Rusia. Uno de los objetivos de la operación ucraniana en la región de Kursk era crear una zona de tapón para proteger a los civiles de este lado de la frontera del fuego de la artillería rusa. Pero en estos pueblos las autoridades siguen recomendando la evacuación de la población. Sí, antes disparaban más a menudo pero con morteros y artillería. Ahora cuando disparan es una bomba planeadora o 2 o 3. Vayan a Kindl Activa, verán la devastación que causan.
Kindratikva está a solo 3 kilómetros de la frontera rusa. Allí conocimos a estos hombres que intentaban salvar cosechas de grano de entre los escombros tras el bombardeo de su granero. Чи ви думаєте, що ви будете спокійніше чи менше спокійне зараз? Наверное, навряд. Меньше стреляют. Уже отогнали их. Вот уже нам уже лучше. Sin embargo, los verdaderos efectos positivos de la ofensiva de Kursk no se están dejando sentir en las aldeas fronterizas, sino en el interior de Ucrania, donde ha renovado la confianza de las Fuerzas Armadas del país en su capacidad para tomar la iniciativa. En Italia, los buzos tienen dificultades para llegar a los camarotes del yate de lujo británico que se hundió el lunes frente a Sicilia. 6 personas siguen desaparecidas, entre ellas el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, su esposa Judy y el empresario tecnológico Michael Lynch. De las 22 personas a bordo, 15 sobrevivieron, 6 están desaparecidas y se recuperó un cadáver. El barco se hundió tras ser arrasado por una sorpresiva tromba marina. Ese día se registraron al menos 18 en la costa italiana. Este lunes se realizó la primera jornada de la Convención Demócrata en Chicago, Estados Unidos, en la que diferentes oradores destacaron la gestión del presidente Joe Biden y dieron su apoyo a la vicepresidenta y candidata a la presidencia por este espacio, Kamala Harris. Sin embargo, mientras se realizaba esta primera jornada de 4, cientos de personas se manifestaron a las afueras del recinto para exigir, entre otras cosas, claridad sobre la postura demócrata frente a la guerra en Gaza. Martín Gripo nos amplía. Primer día de la convención demócrata con el fervor por la candidatura de Kamala Harris y con elogios a la gestión del presidente Joe Biden, quien coronó la primera de 4 jornadas con un discurso. Estamos enfrentando un punto de inflexión, uno de esos raros momentos en la historia, donde las decisiones que tomamos ahora determinan el futuro, el destino de nuestra nación y del mundo. En las décadas por venir, y esto no es hiperbólico, hablo de manera literal. Estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Kamala Harris hablará en el cierre de la convención, aunque realizó una breve aparición en esta primera jornada. This is going to be a great week. Esta será una gran semana y quiero comenzar celebrando a nuestro increíble presidente Joe Biden. President Joe Biden. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. Y los apoyos a su candidatura fueron claros. La historia de mi vida, la historia de nuestro país es que el progreso es posible, pero no está garantizado. Tenemos que luchar por él y nunca, nunca rendirnos. Siempre hay una elección, seguir adelante o retroceder. Unámonos, porque el pueblo está dividido entre nosotros y ellos. Eso es lo que enfrentamos en estas elecciones. Kamala tiene el carácter, la experiencia y la visión para guiarnos hacia adelante. Pero mientras se realizaba el evento, centenares de personas se manifestaron en las afueras del recinto. Claridad sobre las políticas de una eventual presidencia de Harris sobre la guerra en Gaza fue uno de los principales reclamos. Las manifestaciones, que terminaron con algunas personas detenidas, continuarán a la par de la convención, y los organizadores esperan alcanzar el pico de 100.000 personas, exigiendo respuestas a la situación en Medio Oriente. Y ante la alerta mundial por los casos de mpox antes viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la enfermedad no es el nuevo COVID-19. Señalan que este caso, las autoridades sanitarias saben cómo controlar su propagación. El aumento de los contagios llevó a la OMS a declarar la emergencia de salud pública de alcance internacional el pasado 14 de agosto. Mpox is not the new COVID. La viruela del mono no es el nuevo COVID, independientemente de si es clado mpox 1, que está detrás del brote en curso en África Oriental y Central, o si es clado mpox 2, que está detrás del brote de 2022 y que inicialmente impactó a Europa y ha seguido circulando en este continente desde entonces. Ya sabemos bastante sobre el clado 2. Todavía tenemos que aprender más sobre el clado 1. Llegamos hacia el final de esta edición. Usted continúe con más aquí en France 24 en español.
France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos. Inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y France24.com.